buenas tardes. Yo lo que voy a hacer es algo que es, por ahí sale de la tónica habitual de las exposiciones que se hacen acá. Lo mío va a ser bastante empírico, diría 99% empírico, ¿no? Pero quería justo traer hechos para ver qué es lo que pasa, o sea, poniéndonos los lentes austríacos o lo que nosotros solemos habitualmente hablar, bueno, ver números de la realidad concreta, porque si no nos quedamos hablando en el terreno de lo meramente teórico, y la cuestión era trascender un poco a eso y ver los hechos que hay. Entonces lo que quise hacer era ver el mayor periodo posible que pudiera encontrar de cuentas públicas que tengan un razonable grado de homogeneidad en su confección, para ver qué es lo que pasó ahí adentro y verlo a la luz de la teoría austríaca, o de ciertas cosas fundamentales de la teoría austríaca, o ver si en realidad los comportamientos que se habían visto ahí eran de tipo más keynesiano. Nos metemos directamente en eso. O sea, los temas que abordo en el trabajo, que ustedes después lo van a tener con lujo de detalle, todas las series de números. Acá voy a tratar de evitar los números. Les voy a decir a dónde enfoca. Primero es contextualizar. Y la contextualización va a tener que ver sobre todo con el tema de, bueno, la discusión. Bueno, pero ¿qué lo que está pasando es culpa de que se aplicaron recetas keynesianas, o lo que pasó en esos 50 años? ¿Pasó porque se aplicaron recetas keynesianas o porque se siguieron las recetas austríacas? O porque no se siguió ninguna de las dos, no sé. Bueno, concretamente, ¿qué es lo que pasó? Entonces, primero, bueno, un relevamiento de toda la información que hay para esos 50 años, que es lo mejor que encontré, digamos. Otra, después, someter esa serie a un análisis estadístico econométrico. No para predecir qué es lo que va a pasar, ni nada así esotérico, sino para chequear que lo que aparento ver en los gráficos tiene un soporte de ajuste econométrico razonable. O sea, que no estoy diciendo cualquier cosa. Es un ajuste de lo que pasó. No estoy tratando de predecir nada. Luego las conclusiones en consecuencia. Y después un anexo de todo el detalle del estudio econométrico, porque, bueno, en realidad no lo puedo exponer acá en la cantidad de tiempo que hay. Metiéndonos más ahora ya en el trabajo en sí mismo. El objetivo del trabajo es determinar si las políticas públicas presupuestarias que se implementaron acá, en nuestro país, han respondido mayormente a prescripciones de tipo keynesianas, a prescripciones de tipo austríacas, o ninguna de ellas. Suponiendo, y acá voy a hacer un resumen, un gran resumen de la cosa, identificando como tipo de modelo de política keynesiana a lo que son las políticas típicamente anticíclicas. O sea, políticas activas para contrarrestar el ciclo. Y las políticas austríacas, identificándolas como políticas no intervencionistas, dejar actuar al mercado, y desde el punto de vista del sector público, políticas públicas austeras, para que el mercado decida hasta donde más sea posible. En esto quiero hacer un especial agradecimiento a
Leandro Verón, Ariel Tejera, que colaboraron con la parte de lo que ustedes el día que lean el trabajo van a ver todo lo que es la descripción de las posturas austríacas y keynesianas, pero más en detalle de lo que yo estoy haciéndolo acá. Y después también quiero agradecer la colaboración de Federico Borrone con la parte del estudio econométrico. Federico Borrone es especialista en econometría. Y Leandro y Ariel son grandes estudiosos del tema de los austríacos y de los keynesianos también. Entonces preferí que ahí la pelota la tuvieran ellos. Entonces, el análisis empírico encarado se fue haciendo en etapas. Una primera etapa que es la búsqueda de la información. Yo a priori no sabía con qué información me iba a encontrar. Si me iba a encontrar con mucha, poca, linda, fea, buena, mala, no sé, no sabía lo que veía. Era cuestión de empezar a buscar. Segundo, una vez que la encontraba, recolectarla. Y recolectarla con un criterio que después se pueda tratar. Hacer de esa información un análisis de cobertura institucional. O sea, ¿qué parte del sector público que vamos a jugar es lo que está cubriendo? ¿Cubre la nación solamente? ¿La nación, la provincia y los municipios? ¿La nación, la provincia y los municipios en su faz gubernamental, pero también en su faz empresarial? ¿Dónde? ¿Cuál es la cobertura? Pues no es lo mismo comparar una cosa, o sea, peras con manzana, como se suele decir. Para hacer una comparación coherente tiene que haber homogeneidad desde el punto de vista de la cobertura institucional. En todos los casos me tengo que referir a lo mismo, si no, no puedo comparar. Cuando digo cobertura transaccional, que en el trabajo lo explicó bien detallado, digo, bueno, ¿qué transacciones son las que yo voy a considerar dentro de esas cuentas públicas? ¿Y cómo se leen? Luego también lo que hago es elaborar índices infractores o deflactores para poder transformar esos 50 años en algo comparativo interanualmente. Porque con el grado de inflación que hemos tenido acá, no puedo comparar en valores corrientes. O para decirlo en moneda corriente, para no usar la palabra valores, genera como mucho debate. Entonces, construyo infractores y deflactores, donde también explico en el trabajo cómo hice con los años cuestionados de 2007 a 2009, no me voy a extender acá, pero ahí está explicado que 2007 a 2009 está cuestionado cómo tratarlo, porque si los valores del Instituto Nacional de Estadística y Censo es válida la información o no es válida. Entonces, ahí lo explico, cómo hice. Reexpreso primero todo en moneda corriente, porque parte de la información que encontré estaba en moneda constante. Entonces lo llevo todo a moneda corriente de cada periodo y paso a tener toda la serie en moneda corriente, en lo que ocurrió en los gastos en moneda de ese momento, de cada año. Pero hasta ahí yo no puedo hacer la comparación que quiero. Antes de dar el otro paso, también relevo información sobre el producto en moneda corriente. Luego, sí, lo que hago es, con los índices infractores y deflactores construidos, llevar todo a moneda constante, lo del producto y lo de las cuentas públicas. Ahí lo puedo comparar. Porque cuando comparo moneda corriente, lo único que voy a poder decir es, uy, ¿cómo se depreció la moneda nacional? No mucho más que eso. Luego elaboro cuadros resúmenes
y a través de gráficos podemos analizar todo lo que pasó en ese periodo de 50 años. El análisis empírico, yo acá paso directo a los gráficos, da lo siguiente. Hay primero una fase que es desde el año 61 hasta el año 92. Y corto en el 92, porque en el 92 hubo un cambio legal bastante importante en la administración financiera del Estado, que hace como que conviene hacer un corte ahí, porque hay un cambio de ciertos criterios que mejor no meter todo en un solo blog. Después se lo puedo explicar. En este caso me interesa decir algunas cositas. Cuando uno mira esto, dice, ¿qué es lo que tengo acá? Esta es la evolución del producto, desde el 61 hasta el 92. En el gráfico de arriba, lo azul es la evolución de los recursos del gobierno o del Estado, del sector público, para decirlo mejor, del sector público, la evolución de los recursos, lo que está en azul. Lo rojo es la evolución de los gastos, pero siempre en el cuadro de arriba son los recursos corrientes y los gastos corrientes. No lo que habitualmente se pone para decir hubo déficit o hubo superávit cuando ustedes escuchan o leen, que es esto, donde incluye también los gastos o sea, las erogaciones de inversión. Esté mal o no esté mal puesto, cuando uno habla de déficit o superávit y oyen y leen, están incluyendo todo. Lo que se llama gasto corriente, gasto capital, ingreso corriente, ingreso capital. Y es esto. Ustedes acá, ¿qué es lo que pueden ver? Que las figuras, tanto de los ingresos como los gastos, parecen tener una forma bastante similar a la de la evolución del producto. Lo cual, a primera vista, parece ser que uno le detecta rasgos de prociclicidad. Siguieron al ciclo ambos. Y que en este caso, por ejemplo, hubo déficit todos los años. Todos los años. No hubo año que no hubiera déficit. Desde el 61 hasta el 92. Siempre los gastos fueron mayores que los ingresos. Siempre. No así lo corriente. Pero también otra cosa que se puede ver, y que esto es muy interesante, es que los gastos, los ingresos fueron más procíclicos que los gastos. O sea, cuando se produce una baja de la actividad económica, enseguida bajan los ingresos. Cuando se produce un alza de la actividad económica, enseguida suben los ingresos. Pero cuando se produce una baja de la actividad económica, enseguida no bajan los gastos. De hecho, fijémonos, por ejemplo, acá. Bajan los ingresos enseguida, los gastos siguen subiendo. Y luego bajan, en términos reales. Allá, los ingresos bajan y los gastos siguen subiendo un ratito más. Los gastos bajan, los ingresos bajan, los gastos siguen subiendo un ratito más. Y fue cada punto que pasa eso es un momento de crisis fiscal, que hubo crisis en las cuentas públicas. ¿Y cuál fue el comportamiento del sector público en ese caso? La intención fue seguir gastando lo que veníamos gastando, seguir gastando por sobre la capacidad de gastar. Pero ¿por qué después baja?
porque decidieron cortar los gastos, no, porque la realidad los arrastró. No nos olvidemos que acá estamos viendo en términos reales, en términos de moneda constante, los picos inflacionarios que hubo, porque son justo momentos en los que se da picos inflacionarios, licuaron el valor real de esos gastos. Y lo que no quisieron hacer por derecha, bajando los gastos, la realidad los arrastró y se los hizo hacer de precio. Y entonces los gastos bajan, pero bajan después, cuando la realidad se los lleva puesto. No en el momento que bajan los ingresos, no hay baja de gasto. Pero cuando quiero seguir gastando, la realidad me lleva puesto. Y me obliga a bajarlo en términos reales, me guste o no me guste. Y eso es una constante en lo que es la política. Ahora, en el otro periodo, ya más cercano, 92 al 2009, que era el último año que tenía para esta cobertura institucional, ¿no?, que es el sector público, se da lo mismo. Fíjense, una crisis que nosotros tenemos bastante cercana en nuestra mente, por lo menos los que somos argentinos, la crisis del 2001. En la crisis del 2001, bueno, había un ritmo de actividad económica que venía cayendo desde el 98. Los ingresos se habían empezado a resentir también. Pero el gasto intentó seguir subiendo. Hasta que hizo crisis y violentamente baja. Pero baja porque se licua el valor real. No baja porque hubo una decisión de gastar menos. La realidad lo hizo bajar. Siempre fue así en estos 50 años. Sobre esto aplicamos, para testear lo que veíamos así en términos visuales nomás, perdón que me extienda un cachito más, pero hicimos el testeo económico. Sí, bueno, a mí me parece que hace frío, pero voy a poner el termómetro a ver si hace frío. Lo hicimos para eso, no para predecir nada. Hicimos un análisis estadístico primero. Cuando digo estadístico es correlación entre las variables fiscales relevantes, ingreso y gasto, y la evolución de la actividad económica, la evolución del PBI. Y después un análisis econométrico, donde trascendemos lo meramente estadístico de correlación y estimamos coeficientes, estimamos elasticidades o coeficientes de vectores autorregresivos, para testear esto, nada más, sin otra pretensión. Entonces, en el análisis estadístico hacemos el análisis de correlación. ¿Y qué es lo que nos da? Es que si consideramos tendencia y ciclo en ese análisis, la correlación es muy alta y similar tanto en los ingresos como en los gastos. Si evaluamos solo la parte cíclica, sacando el componente tendencial, nos da que hay una correlación muy alta en todos los casos, pero es sensiblemente más alta en los recursos que en los gastos. Cosa que habíamos visto, cuando la actividad cae, enseguida los recursos se contraen. Cuando la actividad mejora, enseguida los recursos responden. En el gasto hay como un menor ajuste, porque está la tendencia esa a salirse un poco de la realidad. Pero ¿qué limitaciones tenemos con este análisis meramente estadístico? Que no podemos decir nada acerca del rezago que habíamos dicho en el ajuste del gasto. Sabemos que los ingresos se ajustan más que los gastos al ciclo de la actividad económica, pero no podemos mostrar lo del rezago que decíamos en que se ajuste el gasto.
cuando decíamos los gastos siguen subiendo mientras los recursos ya empezaron a bajar, porque bajó la actividad económica. Entonces ahí damos un paso más y hacemos un testeo que trasciende lo estadístico y pasa a lo econométrico. El primer test es de estimación de elasticidades, tanto de corto como de largo plazo, para variables fiscales relevantes: gastos, recursos, PBI. Los resultados son, en el corto plazo, las elasticidades de recursos son sensiblemente superiores a la de los gastos, lo mismo que decíamos recién, con la correlación. En los resultados de largo plazo, hay un importante incremento en las elasticidades de gastos. Recuerden que en corto plazo decíamos que los de recursos eran sensiblemente superiores a la de gastos. Las de largo plazo se incrementan de manera importante la de gastos, siendo sensiblemente superiores a la de recursos. Este es el primer indicio de ajuste rezagado del gasto. El gasto se ajusta, pero se ajusta después. El recurso se ajusta enseguida. Un segundo test que se hizo fue el de la estimación de coeficientes mediante vectores autorregresivos, tratando de reforzar esta explicación. Esto es, proponiendo las variables fiscalmente relevantes como simultáneamente endógenas. Todas se determinan, no hay esta explica esta. Todas se influyen entre sí, intentando explicar su dinámica presente a través de los componentes pasados. O sea, como subió esto, entonces lo otro bajó o subió. Como subió esto en el periodo anterior, lo otro subió o bajó en el periodo siguiente. Los resultados son similares en las formas tanto para las series corrientes como para las totales, de gasto y de recursos. Los recursos responden más fuertemente que los gastos y de manera procíclica a los cambios pasados en el PBI. Los gastos responden en el mismo sentido ante cambios en el PBI, en los recursos o en sus propios valores pasados. O sea, hay un comportamiento inercial. Como subieron los gastos en el pasado, ahora hay como una tendencia a seguirlos subiendo. Es una tendencia inercial. Los recursos no responden en el mismo sentido ante cambios en los gastos en el periodo anterior, sino en sentido inverso. O sea, cuando yo me pasé de gasto, tiendo a dificultar la recaudación. Eso nos lleva a decir que, dado lo demás constante, un aumento en los gastos pasados puede llevar a una caída de la posibilidad de captar recursos, lo cual impacta en forma rezagada sobre la dinámica de los gastos. Entonces los gastos se terminan ajustando también después. Es un refuerzo de lo que decíamos, los gastos se ajustan de manera rezagada. Entonces el resumen de las observaciones empíricas es que hay prociclicidad general de la política fiscal en términos de moneda constante, tanto en recursos como en gastos. Pero los gastos se ajustan con rezago. Entonces ese hecho de que los gastos se ajusten con rezago agranda las crisis fiscales y hace que se necesite de ciertos cachetazos de la realidad, digamos, vía, en este caso, picos inflacionarios, para que lo haga bajar de prepo a los gastos, que quieren seguir subiendo, y poner en cierto orden en las cuentas públicas. Entonces, las conclusiones. ¿Hubo políticas contracíclicas como regla en estos años? ¿Por lo que vimos? No. ¿Hubo austeridad y no intervencionismo como regla? Como vimos, no. Las políticas fiscales en Argentina no han seguido patrones definidos de comportamiento tales que puedan ajustarse a las principales recomendaciones emanadas de los enfoques keynesiano y austríaco. Más bien, podemos decir que parece haber primado un criterio autónomo, con dinámica propia.
tendiente a ajustar los flujos de las arcas fiscales a las necesidades políticas de cada momento. Y ahí dejo, para tratar de cumplir con el tiempo, más vale, prefiero someterlo a que ustedes hagan un ping-pong que podamos hacer de intercambio.